Hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales empleando factores de integración. Anteriormente, nosotros habíamos visto que la ecuación diferencial, cuando tiene una forma lineal, pero no era exacta, nosotros multiplicábamos por un factor integrante, recuerden. ¿Sí? Ese factor integrante lo que le convertía es en exacta. En este caso, es exactamente lo mismo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta ecuación no va a ser lineal. ¿Sí? Esta ecuación no es lineal. Si no fuera lineal, nosotros vamos a utilizar un factor de integración para convertirla en exacta, ¿no? ¿Sí? Es igual que lo anterior. Este factor de integración simplemente multiplica la expresión y le va a convertir en una ecuación exacta para resolverla de esta forma. ¿Sí? Pero ahora vamos a diferenciar entre algunos casos. Estos dos casos los vamos a tratar de la misma forma. Recuerden, teníamos un g de x o un h de y. ¿Sí? Entonces, si la ecuación tiene esta forma, no es lineal y no es exacta, nosotros lo que vamos a hacer es diferenciar entre nuestro m y nuestro n, recuerden. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que mi g de x va a ser igual a 1 sobre n por la derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x. O voy a coger el otro caso, ¿no? 1 sobre m por la diferencia entre sus derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, indistintamente, nosotros dependiendo de la expresión que tengamos, vamos a coger el g de x o el h de y. Y nuestro factor de integración va a ser igual a e elevado a la integral del g de x que calculé acá, o e elevado a la menos el integral del h de y que calculé acá. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos un tercer caso. ¿Sí? Este tercer caso me dice que si mi m tiene esta forma de un y multiplicado por un f de xy, o el n tiene la forma de un x multiplicado por el g de xy, nuestro factor de integración se va a calcular más fácil todavía, ¿no? Va a ser igual a y de xy es igual a 1 sobre xm, ¿sí? Por el m de acá, menos y por el n. ¿Sí? Entonces es mucho más sencillo calcular el y de x cuando tiene esta expresión, aunque el inconveniente aquí es que vamos a tener unos integrales mucho más complicados y por lo general se van a resolver por fracciones parciales. ¿Sí? Y otro caso que más que un caso es simplemente una forma rápida de hacer algunos tipos de resolución de ecuaciones diferenciales con otros factores de integración. Estos factores de integración están en una tabla y ya nos dice cómo calcularlos directamente. ¿Y qué va a hacer este cálculo directo? Nos va a ahorrar simplemente tiempo para resolverle fácilmente el factor de integración. Ahora vamos con un ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo de ecuaciones diferenciales utilizando factores de integración. En este caso tenemos este ejercicio. Y' es igual a 2xy menos x. Vamos a trabajarle, ¿no? Y' vamos a ponerle de y sobre dx igual a 2xy menos x. ¿Sí? En este caso vamos a despejar la expresión. Vamos a tener que dy es igual a 2xy menos x de x. Y vamos a ponerle en una forma normal, ¿no? Para ver nuestro m y n. Entonces voy a tener 2xy menos x de x menos de y igual a 0, ¿no es cierto? En esta parte ya tenemos identificado nuestro m y nuestro n, ¿no es cierto? Recuerden, este es mi m y aquí voy a tener mi n, ¿no? Que va a ser igual a 1, a menos 1 en este caso. Ahora que tenemos ya nuestra ecuación en nuestra forma de m y n, que tenemos bien identificado, este es mi m y este es mi n, vamos a poder calcular cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Pero ¿cómo decidimos cuál de las dos opciones tomar? Si es 1 sobre n o 1 sobre m, porque lo de acá es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué será más fácil? ¿Dividir sobre menos 1 o dividir sobre 2xy menos x? Obviamente sobre menos 1, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta expresión, ¿sí? Entonces calculemos.
1 sobre menos 1 que multiplica la derivada parcial de m respecto a y. X es constante. Tengo 2x menos 0. ¿Sí? 2x menos 0. Y esto va a ser igual a mi g de x. Entonces mi g de x va a ser igual a menos 2x. ¿Sí? Ahora, mi factor de integración y de x, y va a ser igual e elevado a la integral de menos 2x de x, ¿no? Y esto que va a ser igual a la integral de 2x, entonces sale igual a e elevado a la menos x cuadrado, ¿no? 2 con el 2 de la integral se elimina y me queda e a la menos x cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos toca multiplicar este factor de integración por nuestra expresión, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tenemos que e a la menos x cuadrado por 2xy menos x menos e a la menos x cuadrado de y igual a 0. ¿Sí? Ahora vamos a resolver esta ecuación que en este caso ya es exacta, ¿no? O al menos eso dice la teoría, pero pudiéramos comprobarla, ¿no? Que no le vamos a hacer este momento para entrar directamente a la resolución. Pero si desean, es bastante simple, ¿no? ¿Por qué? Solo simple inspección, ¿no? Si derivamos de esta expresión respecto a y, tengo una constante que va a ser lo mismo, e a menos x cuadrado. Y la expresión de aquí, derivando respecto a y, me queda 2x, ¿no? Y esto debería salir igual a esta expresión derivando respecto a x. La derivada, tengo el menos de aquí con la derivada de e a la menos de x cuadrado. ¿Sí? Me queda e a la menos de x cuadrado por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Como ven, esta ya es exacta, ¿no? Si se cumple. Bueno, ahora continuemos resolviendo ya pues una ecuación exacta, ¿no es cierto? ¿Cómo resolvíamos esta ecuación exacta? Y vamos a coger cualquiera de los dos caminos, ¿no es cierto? ¿Sí? Nuestro nuevo m y nuestro nuevo n, ¿no? Este es mi m y este es mi n. Entonces vamos a coger nuestro integral en función de cuál de las dos es más fácil de resolver, ¿no es cierto? Puede ser el m o puede ser el n. Nosotros sabemos que el m es una expresión mucho más complicada, ¿no? Entonces vamos a coger el n, ¿sí? Entonces mi f va a ser igual al integral de e a la menos x cuadrado por dy más mi h de x. Entonces integremos, ¿no? Para encontrar el f. F va a ser igual integrar de e a la menos x cuadrado respecto a y es igual a menos y por e a la menos x al cuadrado más mi h de x, ¿no? Ahora consiste en encontrar mi h de x. ¿Cómo le hago? Voy a derivar respecto a x, ¿no es cierto? Si derivo esta expresión respecto a x, ¿qué me va a quedar? El y es constante, el menos 1 también, pero con el menos y acá se va a simplificar, ¿no? Integral de e a la x cuadrado y es igual a e a menos x cuadrado por la derivada de adentro es 2x, ¿no? Entonces me va a quedar 2xy por e a la menos x cuadrado más mi h' de x, ¿no? Y esto va a ser igual a mi nuevo m, que vale e a la menos x cuadrado por 2xy menos e a la menos x cuadrado
por x. ¿Sí? Esta expresión de acá podemos simplificar. Y me va a quedar que mi h' de x va a ser igual a menos d a la menos x por e a la menos x cuadrado. ¿Sí? Y para encontrar el h lo que nos hace falta es simplemente integrar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces quedaría así. Entonces mi h de x va a ser igual al integral de x por e a la menos x cuadrado. Ese es un integral por partes, ¿no es cierto? Yo le pondría así, ¿no? U es igual a menos x cuadrado de u va a ser igual a menos 2x de x. Entonces, como tengo menos x de x, tendría du sobre 2 es igual a menos x de x, ¿no? Entonces esto me quedaría igual a un integral. Menos x de x es du sobre 2. Y e a la menos x cuadrado, que me queda igual a e a la u. Entonces esto va a ser igual a la integral de 1/2 de e a la u. ¿Y cuánto valía u? Menos x cuadrado, ¿no? Entonces ya tenemos el valor de h de x. Entonces finalmente mi ecuación va a ser menos y por e a la menos x cuadrado más mi h de x, que es igual a 1/2 de e a la menos x cuadrado, y esto es igual a una constante, ¿no? Y finalmente esta es la respuesta de esta ecuación diferencial por el método de factores de integración.